Hola muchachos, bienvenidos a su canal de Hágalo Usted Mismo. Hoy les voy a enseñar a responder un enigma que durante mucho tiempo ha aquejado a la humanidad. Sí, hoy les voy a enseñar a responder una guía del profesor de filosofía. Bueno, y esto no es nada complejo, lo que vamos a utilizar pues son nuestras habilidades superiores y vamos a utilizar nuestra habilidad de lectura y de comprensión. Esos son los ingredientes que necesitaremos. Y bueno, de resto, pues evidentemente está directamente ligado a lo que hagamos en la comprensión. Fíjense que con los otros grupos, pues me limité mucho a hablar de lo que se veía en la guía. O sea, lo que me limité mucho a explicar punto por punto, a leerles completamente la guía, pero como yo sé que ustedes pues no necesitan esto porque realmente las lecturas son bastante sencillas, lo que voy a hacer es que en vez de leerles y hablarles de lo que está ahí, voy a hablar un poco más de lo que es el sentido del tema, ¿sí? Entonces voy a explicar un poquito más el tema y luego de que explique el tema, pues ya hablaremos de los puntos clave, ¿sí? De los puntos clave del, de, de la temática de la sesión, ¿sí? Es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, el contenido o el punto fundamental es hablar de las bases de la filosofía griega. Entonces comienza con una frase muy interesante que dice, por naturaleza todos los hombres desean saber. Esa es una frase de Aristóteles. Entonces, los hombres desean saber. Evidentemente, el humano, la humanidad, tenemos, tenemos esa particularidad, al igual que algunas otras especies, pero tenemos esa particularidad de desear conocer, de desear descifrar, de entender lo que está más allá de lo visible. Entonces, entonces esto es lo que procura la filosofía, ¿cierto? ¿Con qué tipo de preguntas? Bueno, pues las preguntas que han sido el punto de inicio del humano, ¿no? El quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, de esto ya hablábamos un poco en clase, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, aquí se plantean unas preguntas como, ¿cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se solucionan los problemas de este tipo? Pues el humano a lo largo de la historia le ha dado diferentes tipos de soluciones y diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de cómo se creó el mundo, lo primero que existió fue la respuesta mágica, ¿cierto? O sea, la respuesta que se fundamenta en un pensamiento mágico, en el pensamiento donde eh, el sol, que era el astro rey, crea a los humanos y en los humanos eh, habitan la tierra y entonces el agua es una serpiente, es decir, hubo muchos mitos y hay muchos mitos en torno a la creación de la tierra. Pero por qué existen estos mitos en torno a la creación de la tierra? Por una necesidad clave, la necesidad de saber. ¿Saber qué? Saber de dónde venimos, saber cuál es nuestro origen. Entonces, esas son las preguntas clave y las preguntas eh, que finalmente tienen un sentido en el orden de la existencia del sujeto. Es por eso que la filosofía se va a ocupar de esta y de otras muchas preguntas, ¿no? Preguntas en torno, por ejemplo, como cuando ya lo que ya veíamos en Platón, cuando estábamos leyendo el banquete, ¿sí? Preguntas en torno al lenguaje, al conocimiento mismo, al amor, ¿cierto? Son preguntas que son trascendentales en el humano. Comprender cómo funciona el amor, comprender cómo funciona el conocimiento, el lenguaje.
Ese es el punto de partida de lo que más adelante va a ser la base de las ciencias sociales modernas. Entonces, algo que es muy importante que debemos tener en cuenta, y que el texto lo aborda en algunas partes, es ese elemento, ¿no? Que si nos fijamos, bueno, esto no es algo de fijarse, más bien es de contarles. Hasta el siglo XIX existieron en las ciencias sociales, lo que existió como ciencias sociales. Ustedes dirán que son las ciencias sociales, pues las ciencias sociales son psicología, sociología, antropología, que de hecho es una ciencia social moderna, igual que la sociología, que tampoco no es tan antigua. Existieron unas miradas desde la ciencia, pero desde la parte matemática, ¿sí? Es decir, las ciencias sociales estaban impregnadas por la idea de buscar la racionalidad en el hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier elemento que no fuera medible, cuantificable, estandarizable, debía ser alejado, porque no podíamos entender esa parte profunda, subjetiva, que es intrínseca en nosotros, sino que más bien la ignorábamos. Entonces, es la filosofía la que le va a aportar a las ciencias sociales enormemente para desestancarlas, ¿sí? Porque las ciencias sociales se estancan con la mirada neta y puramente matemática, ¿sí? Con la mirada de la estadística se estancaron las ciencias sociales, porque llegaba a un punto donde se podía entender algunos elementos cuantificables, pero todo lo que tenía que ver con la comprensión de profunda, subjetiva, todo lo que tenía que ver con las pulsiones, con el yo, con el ello, con el superyo, todo eso escapaba de la comprensión de las ciencias sociales. Pero es la filosofía, a través de la hermenéutica y de la dialéctica, la que le va a dar un nuevo aire a todas las ciencias sociales. Es por ello que son tan importantes, ¿sí? Ahora, pues me estoy saltando muchísimo, evidentemente, pero es para mostrarles cómo los inicios de la filosofía, ¿sí? Ese punto básico, el punto básico de la comprensión de los problemas humanos, llega a transformarse en grandes vertientes, en vertientes diversas, variadas, ¿cierto? Donde encontramos la lógica, la epistemología, encontramos la ética, ¿cierto? Y también nutren al modo de conocimiento que de una u otra forma es fundamental en nuestra sociedad en este momento, ¿cierto? Que es el modo científico. Entonces, estos elementos son clave para entender el aporte de la filosofía a las ciencias. Ahora, no es que la filosofía sea simplemente en un para, ¿no? O sea, la filosofía para. La filosofía también en sí misma es un modo de conocimiento. Y por ser un modo de conocimiento en sí misma, la filosofía da explicación a lo externo del hombre, pero también a lo interno del hombre. Solo que quería pues mostrarles la filosofía como una herramienta en la modernidad, ¿no? En nuestra modernidad líquida, diría Bauman. Pero más allá de eso, pues realmente pues quiero que vean ese paralelo. Ahora, volviendo otra vez un poco atrás, entonces los problemas que aborda la filosofía griega, entonces pues son pues muy diversos, como ya los había dicho. El periodo de investigación, la cosmología, pertenece en los filósofos presocráticos o naturalistas que buscaron el principio generador del mundo, ¿sí? Luego viene el periodo de la investigación antropológica, que busca establecer la relación hombre-sociedad. Luego el periodo de la investigación ontológica, que busca identificar la relación del hombre
y el ser que pertenece a él, ¿sí? Luego el periodo de la investigación ética, ya también había nombrado un poquito esto por ahí, y el periodo de la investigación teológica, ¿cierto? Ahí en la guía pues ustedes encuentran evidentemente a los principales autores, pero también pues algunas palabras que son fundamentales, por ejemplo axiología, que está directamente relacionada a los valores. Entonces, es muy importante que además que lean la guía, van a encontrar estos conceptos que de pronto son un poco complejos. Entonces, clave, un diccionario para que busquen estas palabras que no entienden, ¿listo? Y bueno, como les decía, están algunos elementos que ya los vieron previamente, pero entonces también están los elementos religiosos, los elementos sociales, económicos y políticos, ¿sí? Y los elementos intelectuales, así como los geográficos. Y esos son, o sea, no voy a adentrarme en cada uno de los elementos, pero sí para que los tengan en cuenta, esos elementos son fundamentales para comprender el enfoque y cómo la filosofía se fue tocando cada una de las dimensiones del ser. Listo, muchachos. Entonces, lo que les decía, ahora, pues, ¿qué necesitamos para hacer filosofía? Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. La capacidad de asombro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ser capaces de tener una mirada reflexiva, ¿cierto? Sobre todo lo que nos sucede, sobre todo lo que pasa en la sociedad. ¿En qué consiste esa mirada reflexiva? Miren, cuando uno se habitúa a pasar por una misma calle todos los días, termina pasando por la calle sin fijarse en las cosas que ve cotidianamente, porque se vuelve eso, cotidianidad. Y cuando entramos en la cotidianidad, pues hemos perdido esa capacidad de asombro ahí. Entonces, es tener esa capacidad de renovar la mirada sobre los mismos objetos, ¿sí? Tener la capacidad de ver otras perspectivas, de ubicarse en otros puntos y así comprender. No se puede entender la filosofía si no se tiene esa capacidad de asombro. Y ustedes la tienen, ¿sí? Ustedes la tienen. Hay que trabajarla y desarrollarla aún más. ¿Listo? Entonces, luego de esto ya vienen las preguntas del cuestionario, ¿sí? Esas preguntas, algunas las pueden resolver con el texto que está aquí en la guía, otras de pronto consultando en internet y otras reflexionando ustedes mismos. Eso es, ¿listo? Entonces, quise hacerles este pequeño video de esta forma para poner un punto reflexivo sobre el tema y no solamente que pase como una lectura y listo, sino para realmente analizar un poco más la función, el porqué y la lógica de la filosofía. Bueno, muchachos, les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido, espero que estén pasando la cuarentena de la mejor forma, que estén tranquilos, espero que sus familiares estén muy bien, que todo vaya bien y que pues pronto nos podamos ver pues para volver a las clases habituales y presenciales, que también pues son muy importantes, pero por ahora pues aprovechemos el tiempo en familia, aprendamos cosas nuevas, aprendamos a ser mejores. Y pues bueno, muchachos, eso es todo, los saludo, un gran abrazo y que estén muy bien.